Bueno, bienvenidos, gracias por estar. Estamos en la comunidad Buscando el Ser de Pilar, Buenos Aires. Y los invité porque estamos en el Congreso Regional del Enneagrama en Mendoza. Y me gustaría que les comenten a todos los que están acá escuchándolos si les sirvió o no conocer sus estructuras, sus formas de mirar el mundo, sus formas de pensar, de sentir, de actuar. Y si realmente el enneagrama como una herramienta espiritual, como una herramienta psicológica, sirve para crecer en la vida. Entonces, esa era mi intención, que los participantes de este congreso puedan escucharlos a ustedes con sus palabras, espontáneamente. Por ejemplo, Matías, ¿qué estructura sos? Soy un número 7. David. Yo soy un número 1. Yo soy un 8. Yo soy un 4. Bien. ¿Quién quiere empezar? Bueno, para empezar, yo soy un 7. Soy una persona que le gusta mucho divertirse, siempre está en busca del placer. Es una persona que se integra en el número 5 y se integra en el número 1. Se desintegra en el número 1. Y nada, soy muy despistado, soy bastante desordenado, ¿no? Y por sobre todo divertido. Pero bueno, yo en mi mejor, así como digamos en mi eje, puedo sacar buenas cosas de las dos personalidades en la cual yo me integro o me desintegro. Y nada, y yo creo que sí, que el enneagrama sirve bastante para lo que es crecer, porque por ahí uno no sabe cómo es su persona y siempre se maneja por la vida sin saber cómo es o cómo puede actuar o cómo puede pensar o sentir, y conocerse mediante esto es buenísimo para saber lo que sos en realidad o quién sos. Nada de eso. Bueno, yo soy número 1, mi estructura es una número 1. Nada, es una estructura bastante linda cuando la empecé a conocer. Mi personalidad es una personalidad por ahí que cuando yo empecé a conocerla me di cuenta que era una personalidad bastante responsable, una personalidad bastante comprometida, que le gusta realmente hacer las cosas porque le hace sentir bien también. Por ahí es una personalidad linda en un montón de sentidos. Lo único malo que a veces que quiere ser muy perfeccionista. Eso hace muchas veces que uno, al ser tan perfeccionista, le cueste cometer errores. Por ahí yo me equivoco en algo y ya me quiero tirar abajo, o digo no me puedo equivocar, esto me tiene que salir bien, ¿viste? Y siempre pienso de esa manera, ¿viste? Y mi cabeza pareciera que, no sé, como que hay alguien adentro mío que me está diciendo eso está bien, eso está mal, eso no te puede equivocar, eso lo tenés que hacer bien. Y cuando yo empecé a conocer mi estructura me gustó mucho. Cuando la empecé a conocer bien como era, yo me desintegro en el número 4, por ahí es una personalidad bastante desordenada en ciertos sentidos con sus emociones, y yo cuando me voy al 4, cuando estoy mal, me desintegro ahí y me siento por ahí, no sé, como desordenado, medio así como que me siento menos con los demás, cosas así me pasan. Me integro en él, que sería la personalidad 7, es una personalidad que se divierte, que disfruta, que es más suelta. Y hay veces cuando yo estoy muy estructurado en un montón de sentidos, me ayuda su personalidad a por ahí divertirme más, a flexibilizar más las cosas. Y eso por ahí hace sentir bien también, porque el estar muchas veces muy rígido también a uno por ahí no deja hacer nada, ¿viste? Como que te equivocás y ya querés cuestionarte todo, ¿viste? Y por ahí el integrarme en él me hace sentir bien, y por eso yo por ejemplo con él me llevo muy bien, y es una personalidad que también está buena, el 7, y últimamente yo estoy por terminar tratamiento, y últimamente me estoy acercando mucho en la personalidad 7, que está muy buena, es una personalidad que me gusta, y hoy me puedo integrar mucho en él, y también eso está bueno. Por eso nada, la estructura, como te digo, del enneagrama sirve mucho. A mí personalmente me sirvió mucho para crecer, para conocerme, para por ahí experimentar por qué me pasan las cosas, por qué a veces me río sin parar, por qué a veces me siento menos, cosas así. Y ahí yo me doy cuenta de por qué son las cosas, y es porque por ahí uno se integra y se desintegra en una personalidad distinta. Y nada, me sirvió mucho, me está sirviendo un montón también que sigo conociéndome.
pienso de que como me decía Julio, las personalidades siempre van cambiando, o sea, uno a lo largo de la vida, yo puedo estar, no sé, hoy en esta etapa de mi vida en el 7 y capaz que a los 30 años puedo estar en el 9 o en el, no sé, el 4, ¿me entendés? Siempre pienso que se van rotando y hoy creo que me encuentro en el 7 y un poco en el 9, que es mi ala, que la tengo al lado, y que eso también me ayuda a llevarme bien con las personas y a ser amable y esas cosas. Y por eso el conocer el Enneagrama me ayudó mucho a crecer y a conocerme a mí, como realmente soy, y la incapacidad y la capacidad que tengo para un montón de cosas. Pero nada, eso no. Me llamo Lucas, soy estructura 8, soy una persona que en mi lado oscuro fui posesivo, me gusta tener todo a mi disposición, ser una persona codiciosa, me gusta la plata. No solo eso, sino también me gusta tener poder sobre los demás, ejerzo presión sobre las demás personas. Aparte de todo esto, lo que me sirvió a mí para mi persona conocerme fue que hay otro tipo de estructuras donde yo me integro. Por ejemplo, en el dojo me integro y busqué desde que empecé a conocer mi personalidad integrarme en la estructura 2, una persona que es compasiva, que tiene misericordia, que tiene un montón de actitudes buenas que el lado 8 no las tiene. En mi caso, el querer sentirme más, el ser egocéntrico, el querer mostrarme como lo mejor de lo mejor, el ser un líder muchas veces me trae problemas ante los demás, que los demás me vean de una manera más fuerte. No me gustan las personas que son débiles ante los demás. Desde mi lado no me gustan las personas que son débiles de ánimo, de entusiasmo o de sentimiento. Soy una persona que soy fuerte ante los sentimientos y hacia un montón de cosas que en mi vida, por ejemplo, me fueron pasando. Pero son cosas que fui pasando y fui tolerando, y de esta manera fueron las maneras de las que yo me fui haciendo, ¿no? Yo pienso que si las cosas pasaron por algo y no van a cambiar. Es ahora que uno hace con eso para cambiar, ¿no? El tipo de estructura que me desintegra en un 5, no puedo ser una persona tranquila, estar sin poder hacer nada, estar en mi ser o sin ningún tipo de actividad, es algo que a mí me pone intolerante. Yo siempre busco hacer algo, sea de esfuerzo, correr, saltar, el querer buscar la manera de tener plata o de poder ver en qué puedo explotar mis capacidades. Soy una persona capaz de un montón de cosas y esas capacidades a veces me traen incapacidad, ¿no? Porque yo conmigo y con otras personas me puedo llevar muy bien, pero ante las personas que puedan estar abajo mío y me van a tomar un montón de prejuicios de cómo soy yo, por mi manera de manejarme y otras cosas que... Entonces el ser una persona así me lleva a tener problemas con otras personas, con otro tipo de estructuras. Soy una persona que a la hora de hablar, mi prepotencia es muy arrogante hacia los demás. Pero como soy yo no busco darle bien a nadie. Yo soy así y muchas veces sí sé que mi manera de manejarme es mala por mi manera de hablar y de imponer a la hora de expresar lo que pienso, y muchas veces mi ideología choca con la de otras personas y como que mi personalidad y mi persona quieren imponer algo que capaz que no es así, y mi arrogancia o mi soberbia me impiden ver algo que yo no veo. Yo pienso que es así y lo hago por impulso. Soy una persona impulsiva y a la hora de hacerlo no me importa si está bien, si está mal o bien, yo lo hago. Después miro si está mal o bien, me doy cuenta después con lo que hago, ¿no? Pero me sirvió un montón conocer el tipo de estructura que soy por el simple hecho de que hay otras estructuras y que a mí, al yo acoplarme a ellas y al ir a un 2 o a un 3, son estructuras que a mí me sirven un montón por el simple hecho de llevarme bien con los demás y de hablar de otra manera y de tener otra mirada hacia la vida, ¿no? Yo soy un 4, soy una personalidad
de los sentimientos, donde me integro en el 1 y me desintegro en el 2. Soy una persona que vive comparando, mirando el mundo de los demás, desvalorizando el mío. Por ahí vivo sintiendo cosas con mi autoestima, con mis problemas cotidianos. Aprendí a conocerme gracias a conocer mi personalidad. Yo me integro en el 1 cuando mis emociones las puedo ordenar. Soy muy desordenado con las emociones, una persona envidiosa, muy sentimental. Me integro en el 1 así, me desintegro en el 2 cuando trato de ayudar mucho a los demás, cuando vivo más para los demás. Me sirve más estar en mí, enfocarme en mí y estar tranquilo yo. Por ahí me sirvió mucho para poder conocerme, porque no sabía por qué vivía en un sub y baja, vivía sintiéndome mal, bien, pero por ahí disfrutar de los sentimientos, del amor, de la naturaleza, es muy lindo, me hace sentir bien, pero me sirvió mucho para conocerme más yo, para saber lo que soy. A veces busco ver qué es lo que me toca, qué es la vida, teniéndole miedo cuando todo se termina, qué va a pasar mañana, en vez de vivir el hoy, el presente, el momento. Pero nada, eso es el 4. Bien, claro, ustedes están internados, 22 meses de recuperación. Este es un mundo irreal, este no es el mundo real. El mundo real está afuera. Ustedes dentro de unos meses, cuando salgan recuperados, rehabilitados, se van a enfrentar con el verdadero mundo. ¿Creen que el eneagrama como una herramienta terapéutica les sirve? ¿Les va a servir? ¿Los ayudó? ¿Los va a seguir ayudando? Siempre decimos que el eneagrama no es un camino. El eneagrama es un saber dentro del camino que cada uno va a elegir, ¿no? Entonces les va a servir, van a poder lograr aplicar este saber en cada camino que ustedes tomen. Sí. Yo creo que sí. A mí, por ejemplo, al haber conocido el eneagrama, yo creo que más allá del tratamiento, ¿no?, que por ahí tenemos nosotros, con esta herramienta también uno puede ver las cosas mucho más claras, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta todo en exceso, le gusta el libertinaje, que cuando estuvo mal en ciertas ocasiones recurrió a las drogas, al alcohol, a las fiestas, así. Y sé que por ahí, donde yo me integro, tiene que ser un 5, una persona que tiene que pensar las cosas, que tiene que encontrarse con uno mismo, que tiene que aprender a disfrutar de lo mínimo y no de tanto exceso. Y sí, yo creo que me va a ayudar bastante por el tema de que nada, soy una persona que le gusta mucho el libertinaje y soy adicto en recuperación y me va a servir un montón. Más allá de por ahí, no sé, ir a trabajar y saber o distinguir por lo menos cuál es la personalidad de cada uno y nada, y se trata de esto. Yo tengo un poco de todo lo que tienen ellos y ellos también y sirve un montón. Como es una la que predomina y saber sobre el eneagrama te sirve un montón también para socializarte, para hablar de ciertos temas, ¿entendés? De que por ahí uno comparte u otro no, ¿entendés? Saber de que por ahí la familia misma, ¿entendés?, tiene su personalidad y entenderlos y saber cuál es su personalidad te ayuda mucho a comprenderlos y a que la convivencia sea mucho más tranquila por ahí. Y nada, eso. Bien. Yo comparto con él. El haber conocido mi estructura, por ahí también el 1 es una personalidad que tiene muchos proyectos, muchos ideales. O sea, yo cuando me pongo a pensar en los proyectos que me gustaría tener, es como que un montón de cosas. Me gustaría hacer un montón de cosas y por ahí el 1 lo que tiene mucho es ese incentivo hacia la vida, ese sentido que le encuentra a la vida de decir, mirá, ¿me entendés? Vos no sé, elegiste mal,
concurriendo a las drogas, ¿me entendés? Porque uno se drogó por un montón de cosas, pero como que voy encontrando el sentido acá dentro a las cosas, por ahí a la vida, sí, y el yo también tener un montón de proyectos, ideales, hace que por ahí yo como que me acomode y me incentive un montón a luchar por ahí a lo que yo quiero, o sea, a mi proyecto, a mis ideales. Y eso hace que yo me sienta por ahí en cierta parte muy seguro de por ahí lo que uno quiere, ¿viste? Esa convicción que uno tiene de luchar por esos proyectos, de luchar por esos ideales que yo mismo me los creo y porque yo mismo quiero cumplirlos, ¿viste? Por ahí mi estructura lo que tiene de bueno también, que me va a hacer mucho afuera, el ser responsable, el por ahí el ser comprometido con las cosas, cuando el día de mañana, si Dios quiere, no sé, esté en la universidad o esté trabajando, un montón de cosas, sé que el uno me hace mucho a comprometerme con el estudio, a ser responsable con mi trabajo, a por ahí a comprender las cosas mucho más. También es una personalidad bastante honesta, que es 100% sincera en un montón de sentidos, que siempre busca decir la verdad, o sea, también cuida su imagen, no le gusta por ahí que los demás lo vean con errores, ¿no? Y nada, eso también, algo para seguir modificando en el uno, ¿no? Pienso que mi personalidad afuera me va a servir mucho para esos sentidos. El uno es una personalidad, como digo, ¿no? Que al tener muchos proyectos de vida, ideales, hace que se incentive hacia la vida, o sea, que no por un placer momentáneo, que como nos enseña Julio, que es el adicto busca placer en lugares equivocados. Bueno, el uno por ahí lo que va a hacer de afuera es por ahí esquivar esos placeres equivocados y ir a un placer bueno y seguir en la convicción que hoy quiero, ¿no? Que son mis ideales, que son mis proyectos, que son mis sueños, es lo porque yo quiero todos los días y por lo que busqué luchar acá adentro, ¿no? La comunidad está buena, yo personalmente uno le encuentra sentido a un montón de cosas y como lo dicen los directivos acá, como vos te manejes acá, te vas a manejar afuera, ¿viste? Es la realidad. Si uno busca hacer lo que tiene que hacer acá adentro, afuera te va a ir muy bien, porque si vos acá te manejaste bien y afuera te va a ir bien. Lo que haces acá, afuera lo haces. Lo que no hiciste acá y afuera no lo haces tampoco, ¿verdad? Y por eso pienso que yo busqué, sí, en mi caso, buscar hacer la cosa bien en un montón de sentidos, porque realmente quiero ser feliz, quiero cumplir con mis proyectos, con mis ideales, con las cosas que hoy tengo para mi vida y el sentido que hoy le encuentro a las cosas. Y por eso pienso que la personalidad uno me ayuda mucho a eso, ¿viste? A enfrentar la vida de esa manera, ¿viste? A enfrentar la vida de esa manera que por ahí antes no la veía y siempre estaba, ¿viste? Yo cuando estaba, no sé, en consumo, por ejemplo, sabía que tenía una especie de uno, ¿viste? Inconscientemente. Porque la cabeza me avisaba, ¿no? Mira, está mal que te drogues, deja de drogarte, ¿me entendés? Pero a la adicción, al tenerla tan incorporada ya, como que no podía dejarlo, ¿me entendés? Y eso es lo que me llevó por ahí a tomar esta decisión de internarme. Pero hoy encontrándome conmigo mismo, o sea, con mi yo realmente y buscar fortalecerlo, hoy me encuentro con que mi ideal está muy fortalecido y hoy lucho por eso. Y voy a seguir adelante por todo eso, por todos esos ideales que hoy tengo en mí, ¿no? Por eso pienso que nada, el uno va a servir mucho para eso cuando salga y nada, más que nada eso. En sí, como dice usted, Julio, ¿no? Esto es algo ficticio, una realidad ficticia. Y la realidad está afuera. Acá uno busca prepararse durante 22 meses de internación, a veces un poco más o un poco menos, depende de las personas, ¿no? Pero busca prepararse para la vida. Yo era una persona que vivía todo en exceso, todo lo llevaba a un límite y a un extremismo de llegar hasta casi morirme en un par de situaciones, ¿no? Y cuando llegaba en ese punto extremo de querer morirme, me daba cuenta que había algo que me impulsaba a seguir, ¿no? Ese instinto natural, ese instinto de supervivencia que capaz que tiene la personalidad 8 y yo sin saberlo, era de esa manera por cómo me había criado y por las cosas que había pasado desde mi niñez. En sí, y el conocerme y el empezar a ver esas cosas y el sentir algo que no veía afuera por estar en consumo y en total contacto con las drogas,
era algo que mi cabeza reprimía y lo único que me importaba era el drogarme y no el sentir ni el simple hecho de vivir. Vivir es algo tan fácil que a veces estar en un centro de rehabilitación te hace ver las cosas desde otro punto, ¿no? El cómo te manejabas, el empezar a conocer tu personalidad, el ver por qué reaccionabas así ante distintos estímulos de otras personas o de un entorno enfermizo. Es una situación bastante complicada y donde a veces pensaba, loco, y es necesario darse cuenta en un centro de rehabilitación de por qué actuaba y que la droga te hace mal, y a veces sí es necesario llegar hasta tal extremo. Como todos nosotros teníamos una venda en los ojos y acá adentro uno empieza a despertar y se empiezan a abrir distintas ventanas o puertas, como uno le quiera llamar, dentro de su interior, y una necesidad del conocimiento y del saber y de los porqués de las cosas, ¿no? Y así fue como uno se empezó a despertar. Afuera vivíamos durmiendo en un retardo de laureles, ¿no? Donde lo único que nos importaba era la plata, como a todos, tener más drogas, y era lo único importante en la vida, lo único que le daba sentido a seguir viviendo. Ninguno de nosotros se esperó venir y terminar en un centro de rehabilitación y empezar a proyectar y soñar y tener un proyecto y tener un incentivo en la vida. El simple hecho de hoy vernos bien después de ciertas etapas que pasamos adentro de lo que es el tratamiento es algo que te alimenta y no necesitas ningún tipo de otro alimento más que el simple hecho de verse bien y de querer ir cambiando como persona, que es lo que uno lo incentiva en la vida, ¿no? En sí, como decía David, no siempre vamos a tener esta estructura durante algunos años más adelante, capaz que vaya cambiando, y uno es lo que eso va buscando acá adentro, ¿no? El cambiar y el saber que teníamos un montón de actitudes y de malos comportamientos que no eran adecuados para vivir en una sociedad alborotada como la que vivimos hoy en día. Es bastante complicado, donde sabes que te matan por 2 mangos y que nosotros nos exponíamos a vivir en exceso y llevarlo todo al límite, donde hoy nos damos cuenta que la vida de cada uno vale y de que no valía la pena tirar la vida en una esquina, en la calle o en una moto que te choquen por estar alcoholizado, y no vale la pena vivir así. La verdad que no es vida la que llevamos, y darnos cuenta en un centro de rehabilitación es bastante complicado, no solo para nosotros, sino también porque atrás de nosotros viene una familia, que nosotros no veíamos eso. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a acoplar a una sociedad tan alborotada? Empieza por uno, por empezar a conocerse uno. Y el saber que uno es de tal manera, en mi caso soy un tipo 8, una persona bastante fuerte, pero ante distintas situaciones, ante la compañía de una chica, yo puedo ser una persona débil, puedo ser vulnerable. Soy una persona vulnerable, que no me quiero demostrar débil ante los demás, por el simple hecho de que la vida me hizo de una manera y yo fui así. Yo no busqué la compasión ante nada ni nadie, no me hice la víctima, en todo caso fui victimario de un montón de acciones que yo provoqué, pero es irse conociendo a uno y ir conociendo a los demás. Y el simple hecho de salir de acá y te encontrás con una sociedad alborotada, con una sociedad que vive todo rápido, que no hay un diálogo, que no hay un momento, que no hay una sociedad tan materialista, que vive de lo material y no por lo que uno es por dentro, y acá empezás a conocer y a querer a las personas por lo que son interiormente, y darse cuenta de que uno vale como persona es algo que a mí, en todo caso, y el sentirme me cambió la vida. A mí personalmente pienso que me va a ayudar en la parte de no tratar de depender de nadie, de depender de mí mismo, de acercarme más a la meticulosidad, a las personas que me hacen bien y no a las que me hacen mal. Por ahí el tratamiento me ayudó un montón, pero gracias a conocer mi personalidad sé lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal. Entonces, por ahí ver lo que siento y hacer lo que siento y no pensar lo que piensen los demás de mí, y tratar de no olvidarme del lugar que me ayudó, de donde a mí se
se me ayudó de tratar de siempre de ordenar mis sentimientos, de saber diferenciar las cosas que me pasan, de no mezclar una cosa con otra, pero nada. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren mandar un saludo? ¡Chao! Sí, un saludo a Mendoza. Estoy muy contento de hacer este video. Y nada, espero que les haya gustado y que nada, que por ahí a mí me sirvió la estructura y conocer el diagrama, así que nada, espero que a usted también le sirva. Sí, un saludo para todos allá. Muchas gracias, Julio, por siempre de todo. Y nada, vamos a seguir estando acá. No le vamos a poder regalar un vasito de vino ni una botella de vino, pero unos alfajores de Guaymallén sí les vamos a traer. Chao. Gracias, Adiós. chicos. Chao. Gracias. Ah. Cortámelo.